En Planeta Terry, por Líder Luján, tenemos el gusto de saludar a Ezequiel Gigante, director de El Civismo. Buen día, Ezequiel. ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, te pido si te puedes acercar un poquitín al micrófono, o acerquemos el micrófono también a vos, así te escuchamos bien. Bueno, yo digo director del Civismo y en otro momento, Ezequiel, podríamos haber dicho director del bisemanario del Civismo, podríamos decir ahora también director del semanario del Civismo, porque es un periódico en papel que sostiene esa frecuencia. Pero los medios ya nos hemos convertido en otra cosa, y esto que era un programa de radio ya tampoco sabemos muy bien cómo decirlo, porque estamos saliendo por YouTube. ¿Cómo lo definís al civismo? No, lo sigo definiendo, me parece como un medio de comunicación. Medio de comunicación. Sí, me parece que sí, tenemos obviamente las plataformas digitales que transforman la comunicación, pero nos seguimos sintiendo un medio de comunicación. La edición impresa se sostiene con mucho esfuerzo, porque los lectores obviamente cambiaron mucho. Ya comprar el diario pertenece más al ámbito del goce material que una necesidad informativa del lector. Muchas veces el lector compra el diario igual sabiendo que se va a encontrar con contenido que ya accedió, o a través de nuestro medio o a través de las redes. ¿Ustedes reservan por ahí igual alguna noticia, algún título para dar una satisfacción a quienes lo siguen en el papel, ¿no es cierto? Sí, tratamos de generar alguna nota de último momento que pueda diferenciarse de los contenidos mediáticos y ser el título de tapa de la edición del sábado. No es fácil. Allá a veces no es fácil porque a veces implica guardarse algo para la edición del sábado con lo que ello conlleva. Claro. Pero el centro de su laburo, el eje de su laburo es la edición web lo digital. Del medio. Sí, lo cual demanda mucho laburo, bueno, vos sabés. Le demanda mucho laburo y tiempo de, no solamente trabajo, sino permanencia, que estar conectado todo el tiempo con lo cotidiano, con la noticia pequeña y grande, y somos cada vez menos, obviamente, cada vez menos periodistas, para cada vez más trabajo, lo cual los medios de comunicación, no solamente el civismo, sino en términos generales, estamos en un serio problema porque nos desfinanciamos mucho. Tenemos pocos caminos alternativos para financiarnos porque el lector ya no paga por informarse. Siempre hay que recordar que el civismo vendía diarios y los cobraba, ¿no? Era un ingreso importante para el civismo. Era el ingreso más, la venta de diarios. El más importante, siempre fue el más importante. Siempre el ingreso por venta de tapa, precio de tapa le decimos nosotros, siempre fue más importante que la matriz publicitaria general del civismo. Y hoy eso no está, lo cual tuvimos que hacer una transformación estructural importante, pudimos llevarla a cabo satisfactoriamente, perdimos muchos compañeros que no están más con nosotros laburando, muchos se jubilaron y quedamos más pequeños. ¿Por qué? Porque bueno, el laburo, el ingreso del civismo perdió mucha capacidad de sostenibilidad. ¿Cómo hacen con las redes sociales, Ezequiel? Nosotros planteábamos acá con la compañera Malena, que es la responsable de las redes de Líder Luján, las dificultades para moderar los comentarios, intervenir, editar, cuando de repente te encontrás con 180 comentarios, algunos que son expresiones de odio, a veces comentarios racistas, insultos, y llega un punto que nosotros no damos abasto. Y ustedes, que son un medio más grande, digamos, ¿cómo hacen cuando de repente en Facebook te aparecen 800.000 comentarios de odio? No se moderan comentarios. No se moderan. No. En un principio teníamos la posibilidad de moderar o intervenir en los comentarios de la web, lo cual también lleva mucho trabajo. Claro. Tiene que tener una persona dedicada a leer comentarios. El trabajo ya es insalubre.
Debería Sí. ser mejor, más pago todavía porque puede terminar siendo insalubre. Y lo hacíamos en la web, pero hoy en las redes no. Las redes no. Primero, que son muchos. Segundo, que uno tiene que denunciar. Se pueden borrar comentarios de las redes, pero si quiere denunciar, tiene que denunciar a Meta, ¿no? Al dueño de esa red, al dueño de Instagram o de Facebook o de Twitter. Bueno, que en el caso de Instagram y Facebook es el mismo dueño. Es lo mismo. El mismo dueño. Así que hay que denunciar por mensaje de odio, mensaje racista, violencia, etcétera. Lo cual no sé si tiene mucha efectividad. Yo no estoy muy al tanto. Yo probé de denunciar ¿Y? en algunos comentarios. ¿Cómo te fue? Mal. Me dijeron que no, que me denuncien en procedente, que lo que para mí era un comentario de odio, una expresión racista, para Facebook no, digamos. Claro. Mirá, es súper interesante el tema de las redes, el tema de la tecnología y cómo está impactando en la percepción de la gente. Vos estás preocupado porque se derechizó la sociedad. Y me vino a la cabeza... ¿Vos no estás preocupado? Yo sí, Ah. yo también, muy preocupado. Pero no solamente la derechización, sino la forma en que se derechizó. Porque uno puede derechizarse. Tuve un profesor en la facultad que decía a los 20 somos trotskistas, a los 30 somos socialdemócratas keynesianos y a los 60 nos volvemos ultraliberales. Lo cual hoy ya con 50 años tiene razón, le doy la razón. En su momento mucha bola no le di, pero me parece que es una descripción interesante de cómo a lo largo de los años nos vamos derechizando como personas en términos individuales. Lo preocupante hoy es que se derechizó mucho la juventud, se derechizó mucho el pibe que a los 20 creía que podía cambiar el mundo y se rebelaba contra ese mundo, contra ese sistema, ¿sí? Lo cual es interesante incluso para el peronismo, ¿no? ¿Qué pasó con esas juventudes que hace 20 años, esos pibes que hace 20 años tenían una expectativa diferente sobre el capitalismo o sobre la justicia distributiva del capitalismo, y hoy están sosteniendo, apoyando y convencidos de que el proyecto de libertario es el mejor y que no tiene alternativa? Y lo hace militándolo ¿en dónde? En las redes. No lo milita más en la calle. Los que lo militan en la calle son podríamos decir, organizaciones más vinculadas con el partido, ¿no? Con lo orgánico. Pero el libertario joven que no milita en el partido, que nunca fue a un comité, nunca participó en una asamblea, lo milita en las redes. Entonces se transforma en una minoría por ahí muy intensa, que te tapa de mensajes, te tapa de contenido muchas veces violento. En general son mensajes muy violentos que a nosotros nos descolocan, porque incluso no estamos acostumbrados a discutir y a debatir en esos términos. Bueno, ¿no? que no son términos de debate y discusión. Al civismo le pegan mucho, especialmente esos sectores, le dicen un medio cuca, kirchnerista, botista también. ¿Vos cómo tomas esa apreciación? ¿Crees que bueno que el civismo es un medio que hoy por hoy, el civismo que nació hace 110 años, ¿no? Como un medio orgánico del radicalismo, ¿es hoy efectivamente un medio kirchnerista o botista? ¿Vos crees que efectivamente esta calificación, que se lo dice muchas veces en forma despectiva y qué sé yo, y para mí, bueno, que cada uno es más, digamos, hola, ¿qué tal, no? Líder Luján, Sí. Somos un medio que estamos claramente, bueno, en la esfera de lo que es el peronismo. Siempre decimos con respecto a votos que sostenemos un apoyo crítico, somos explícitos nosotros en ese sentido, y te pido a vos, ¿no? Si querés ser un poco explícito de cómo la ves, cómo ves la línea del civismo respecto, bueno, al kirchnerismo, al gobierno de voto. Sí, a mí me gustaría hacer hincapié en 2 o 3 cositas. Primero, este medio nació como un órgano en defensa del Partido Radical, en el 16, cuando Irigoyen se transformó en el primer presidente en términos democráticos, en el primer presidente
de un partido de masas democrático y federal. Segundo, el civismo siempre estuvo en las antípodas del peronismo. Si uno analiza la década del 80, sobre todo la década del 80, con el retorno de la democracia y la llegada al poder local de Rampasi, Janito, si uno revisa el archivo, era un medio pro-radical, apoyaba al radicalismo, a la gestión de Rampasi, el alfonsinismo en términos nacionales. En la década del 90, el civismo empieza a identificarse con Página 12, en términos editoriales, siempre hablando en términos editoriales. Y después voy a hacer una aclaración con la cuestión esta de la editorialización de los medios. En términos editoriales se empieza a identificar con Página 12. Página 12 no era peronista, pero no era radical. En los 90, ¿quién gobernaba? Menem. Y ahí, y a nivel local, ¿quién estaba? Miguel Prince. Siempre recuerdo que mi vieja tenía un encono casi hasta, te diría, personal con Miguel Prince. Es decir, que ahí... Vamos a aclarar que la mamá de Ezequiel, ya fallecida, Mecha Márquez, conocida en el ambiente periodístico y en Luján como Mecha Márquez, que dirigió durante muchos años el civismo, 30 años, del 70 y pico, claro, al 2000, 2002, 2003. Y vos decís que Mecha tenía un encono personal directamente con Prince. Lo discutía con ella. Claro. Sí, teníamos, siempre tuvimos lindas discusiones. Y el civismo siempre fue muy crítico de Prince. Sí, siempre. Yo consideraba que la crítica muchas veces era infundada. Y discutía mucho con ella, porque infundada en el sentido que era más enfocada a lo personal que a su gestión. Gestión con la cual uno puede ser crítico siempre. De hecho, yo también tenía una mirada crítica sobre la gestión, pero no en términos de personal, de hacer foco en Tenías una diferencia con Mecha. Sí, siempre tuve diferencia en ese sentido y discutíamos mucho. Y a partir de la década del 2000, el civismo se quedó, yo lo defino como una especie de acefalía en términos ideológicos, porque el radicalismo se derechizó, y me viene a la cabeza Alfonsín en un discurso memorable que le dice a los militantes, y Miguel y se debe acordar, si la sociedad se derechiza, el Partido Radical se tiene que acostumbrar a perder elecciones, ¿sí? Y se estaba refiriendo al macrismo y la llegada del macrismo a la ciudad. Muere Alfonsín, la alianza con el macrismo avanza y el radicalismo se diluye en esa alianza que le posibilitó en términos locales a Luciani llegar al poder, ¿sí? Porque esa oposición perdía con el peronismo porque estaba dividida. O sea que en términos electoralistas y estratégicos fue una buena decisión, porque Luciani logró ganar 2 elecciones y a nivel nacional le permitió a Macri llegar al poder. Es decir, que ahí el civismo se encontró un poco acéfalo y se empezó a identificar en términos editoriales con las políticas llevadas a cabo por el kirchnerismo. Con lo cual, esa acusación... ¿Puedo decir que ya durante el gobierno de Luciani? Ya durante el gobierno de Luciani, sí. Esa acusación o ese señalamiento respecto de el civismo es cuca o el quivismo tiene que ver con... El quivismo, esa no la había escuchado, pero bueno. El quivismo, sí. Pasamos del cinismo al quivismo. Claro. Tiene que ver con la identificación de algunas políticas que el kirchnerismo impulsó. Son muchas, ¿no? Pero bueno, matrimonio igualitario, la intervención en la economía. O sea, nosotros sostenemos que un Estado debe intervenir y el capitalismo debe ser regulado porque siempre ganan los mismos. Esa postura del civismo lo identificó más con el kirchnerismo que con el radicalismo. Por lo tanto, ahí hubo un cambio editorial. Y déjame aclarar otra cosa. Me preocupa mucho que el lector no entienda las reglas del periodismo. A ver. Y eso sí me sorprende y ya lo veo como una especie de patrón, sobre todo en lectores nuevos, lectores jóvenes. Los medios tienen siempre un espacio para exponer su postura para opinar, ideológica y opinar. Es más, afortunadamente, la mayoría de los medios lo hacen. ¿Por qué? Porque es casi una revelación de qué piensa
el periodista más allá de lo noticioso, más allá del choque, más allá de lo que dijo tal, más allá de la entrevista, le está exponiendo al lector, se está sincerando con el lector. El editorial es ese espacio donde el lector accede a lo que piensa el medio en términos ideológicos. Por lo tanto, es un acto de honestidad brutal. Ese acto de honestidad brutal, el lector no lo está entendiendo, no lo está comprendiendo. Se está enojando con las editoriales de los medios. Y a mí me preocupa, porque no está entendiendo las reglas de los medios de comunicación. Por lo tanto, hay muchas cosas para preocuparse, no solamente por la derechización de la sociedad y sobre todo de la juventud, sino también por la falta de canales de entendimiento entre actores. No nos estamos entendiendo con los lectores no nos están entendiendo a los medios de comunicación, y en esa vorágine, en esa locura, empieza a primar el caos, ¿no? La agresividad, la violencia y el caos, sobre todo por ahora discursivo, y en algunos momentos la violencia física, como la que vivimos el miércoles pasado en Plaza de Mayo. Finalmente, Ezequiel Gigante, director del civismo, hay un cambio importante que ha atravesado a la gran mayoría de los medios, y creo yo que también el civismo, que es que, bueno, han perdido preeminencia las noticias que tienen que ver con la actividad política, que antes, hasta hace no muchos años, formaban parte de todas las ediciones, de la mayoría de las tapas, y han perdido terreno las noticias políticas, las noticias referidas a la actividad política, a mano de las policiales, sin duda, ¿no? Sí. De los siniestros viales en particular. ¿Cómo lo ves eso? Yo celebro, lo decía el sábado pasado, que el civismo editorialice. A mí me parece bien, viste, que publiquen noticias de opinión, sean sobre lo que sucede en Luján, como publicaron el sábado pasado respecto de la relación de Milei con Trump o con los Estados Unidos. A mí me parece correctísimo que haya un punto de vista local. De hecho, este programa es un programa básicamente de opinión, ¿viste? ¿Cómo lo ves eso de que la actividad política, yo sé que es difícil, yo soy un periodista especializado en cuestiones políticas, sé que a veces hacer atractivo, interesante, la política es misión imposible, a veces es muy difícil, los mismos políticos muchas veces no ayudan tampoco, porque hay cierta chatura, que vos decís, ¿cómo hago para dar cuenta de esto y que no sea un embole, que no le interese a nadie? ¿Cómo manejan eso, sí, Gigante? Nos está pasando algo que no nos pasaba tampoco antes, que era que la oposición muchas veces no quiere hablar. La oposición. Sí, a mí me pasó ya no los voy a nombrar porque no quiero personalizar, pero me pasó ya con 3 concejales que no quieren hablar con el civismo. Yo no sé si no quieren hablar porque tienen miedo de que le preguntemos cosas incómodas, o no quieren hablar por una postura más bien orgánica que decidió el sector, el partido, y que comunican solamente a través de las redes. Porque no es lo mismo comunicar a través de las redes que comunicar a través de un medio de comunicación. Claro. Ahí aparecen ciertas reglas que tiene el periodismo. Y sobre todo porque enfrente hay un interlocutor que pregunta. Entonces nos ha pasado en estos últimos meses, sobre todo desde el año pasado, que fue un año electoral, que nos encontramos con esa dificultad de no poder darle voz a la oposición en nuestro medio, darle voz directa. Entonces, obviamente hacemos la cobertura del Consejo Deliberante, de las discusiones que se dan ahí, exponemos cuál es la postura de la oposición allí, pero nos cuesta entablar un diálogo natural, más genuino, con aquellos actores políticos que imagino que van a estar en la discusión, sobre todo el año que viene, para competirle la narrativa, por lo menos la narrativa política del peronismo. Así que ahí tenemos un problema. Sí, nosotros también tenemos el mismo problema. Vos no haces nombre, yo lo hago rápido, no tengo drama. Qué sé yo, los vecinalistas, no nos dan notas, los hemos invitado a Salaverry, inclusive, con quien expresamos profundísima diferencia, pero qué sé yo. Pero está bien, pero es lógico. Pero no,
No, porque bueno, no sé si será porque bueno, tampoco van a venir a un medio tan cuca que, Bueno, que pero capaz que quedan mal ante su audiencia, no sé. pensando en términos nacionales, los Sí, canales de noticias, sí. está pasando lo mismo. Claro, pero no puede ser que los medios No van. nos quedemos con un sector nada más, porque bueno, al final, qué sé yo, te invito una vez, te invito dos veces, te invito tres veces, bueno, no venís, bueno, ya fue, no te invito más. Bueno, ahora nos pasa lo mismo con los libertarios nuevos, los Hassen, Price, que te dicen, no, bueno, por ahora no. Yo no Está puedo bien, hacer- no no van a podemos vot- hacerle una nota a Florencia Price, o Price. Y ganó la selección. Ganó la selección. No, las elecciones, Dios nos libre. Perdón. Ganó en términos, bueno, Sí, accedió entró al consejo. Entró al consejo. Y no pudimos charlar con ella. ¿Y el lector qué puede pensar? Que no le quería dar espacio. Y nosotros queremos hablar con ella. O sea, aparte, me parece que es valiosa su voz para que el lector sepa qué piensa, qué expectativas tiene, cuál es su mirada coyuntural, cuál es su mirada sobre el intendente, más allá de los posteos, más allá del eslogan. Hoy la política del eslogan, bien, buenísimo, sirve para redes, pero los medios de comunicación no trabajamos con la estrategia del eslogan todo el tiempo. Entonces necesitamos hablar con ellos. Bueno, está pasando a nivel nacional. Uno ve C5N y no va nadie de la oposición. Yo entiendo que los invitan, porque los periodistas muchas veces dicen, le invitamos a tal, y no, que pone La Nación y no va nadie del peronismo. Entonces estamos como segmentados, como narrativas segmentadas, entonces uno tiene que seguir cambiando de canal todo el tiempo para ver qué dice en cada lugar distinto los actores diferentes en términos ideológicos. Sí, y alguno podría pensar que fue siempre así, una persona joven, y antes no era así. Antes los medios eran plurales, abiertos, iban de los... ¿Entendés? Nosotros, por ejemplo, decíamos, bueno, nazis no, digamos, racistas no. Pero listo, era nuestro límite, el racismo, el nazismo, límite básico, elemental. Pero bueno, lo que pasa es que ahora tenés políticos que son racistas, nazis, está todo bien, ¿no? Que eso es peor. Ezequiel Gigante, director de civismo, bueno, gracias por venir, Bueno, un gustazo recibirte, charlar un rato entre colegas, gracias por venir, Ezequiel. Gracias a ustedes.